Bueno, muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a ver acerca de la Revolución Francesa y la era napoleónica. Bueno, el inicio de la era napoleónica. Empecemos viendo los antecedentes. El antiguo régimen es un periodo inmediatamente anterior al de la Revolución, es decir, al comprendido entre los siglos XVI y XVIII. ¿Qué se caracteriza? Por aspecto político, el poder lo ejerce el monarca en un sistema absolutista, poder del rey absolutamente total, ¿no? Aspecto social, privilegios excesivos para la nobleza. El clero, en contraste de los campesinos, artesanos y comerciantes. Entonces, ¿quién tiene el poder? La nobleza y el clero, ¿no? ¿Y quién no lo tiene? Los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Aspecto económico, mantiene el feudalismo, en donde el rey otorga tierras a los señores feudales para que pongan a trabajar a los campesinos. Se mantiene este sistema económico. ¿Cuáles vendrían siendo las causas de la revolución? El término revolución quiere decir cambio o transformación brusco de la sociedad. Y para que haya una revolución, yo lo he puesto de una manera un poco diferente. Para que exista una revolución debe haber un grupo intelectual y un grupo de gente, un grupo de gente que tiene tal vez necesidades, ¿no? Al juntarse estos dos grupos se forma un solo pueblo y ese pueblo puede tomar un gobierno, en este caso puede tomar o terminar una monarquía. Vamos a ver cómo. ¿Cuáles son las causas de la revolución? La crisis económica que llevó casi a la bancarrota en la que se encontraba Francia debido a su apoyo a la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? La Revolución Francesa en sí como tal se da en 1789. La revolución o la independencia de Estados Unidos se da en 1776. Entonces Francia apoyó con recursos, con dinero, con vituallas, con el ejército a Estados Unidos para que haga su revolución. Por ahí tenían sus intereses guardados también. Eso hizo que Francia se vaya debilitando, vaya perdiendo hegemonía, vaya perdiendo lo que es un poder un puesto dentro de las naciones de la época. Otra causa importante son las ideas de la Ilustración. Como vimos en la clase anterior, la Ilustración quiere decir que cuando la gente empezaba a educarse, ¿no? Por el uso excesivo, no excesivo, mejor dicho, eh, el uso de los libros, de las enciclopedias, la gente se ilustraba, ¿no? Aparecen personajes intelectuales también que van fraguando en sí una revolución. Otra, la revolución industrial, que vendría siendo el invento de las máquinas para desarrollar así y crecer la burguesía. El malestar de las clases populares en Francia, ya que ellos pasaban por momentos de mucha crisis económica, ya que no tenían alimentos. La presencia de una asamblea burguesada que vamos a ver. Bien, Francia estaba controlada en esta época por los reyes, existía la monarquía, el régimen. Aquí tenemos al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta. El origen de esto, ¿cuál es la historia de la unión de estos reyes? Primero que nada, Luis XVI, el heredero del trono de Luis XV, eh, muy joven en esa época, tendría cuando se casó 20 años, y María Antonieta 14 o 15. Ellos se juntaron por intereses políticos, ya que María Antonieta era de Austria, una nación cercana linderando con Francia, entonces se debían unir para que no haya conflictos. Entonces estos jóvenes se casan y son muy, muy jóvenes, toman este reinado. Sus padres, ¿qué es lo que primero buscaban? Que tengan herederos, para que siga existiendo la monarquía. Pero Luis XVI, casado a la fuerza, él no se interesaba mucho por María Antonieta, ¿no? Él era más lo que le interesaba era la comida. Y a María Antonieta tampoco le interesaba a su marido. Cada quien por su lado despilfarraba el dinero de Francia, despilfarraba es decir poco,
Se dice que María Antonieta gastaba cada mes en 500 zapatos. Dice, ¿no? Es parte de la curiosidad de esta historia. Las fiestas, las noches de desvelo, casi a diario. Eso hizo que una asamblea, ya se había formado una asamblea de un grupo aburguesado en Francia, de un grupo de intelectuales que siempre le daban opinión al rey, siempre le decían, tiene que hacer esto o de esta manera debe llevar el gobierno. Pero ¿qué pasó? El grupo le decía, Su Majestad, necesitamos que reduzca los gastos de la corona porque Francia podría entrar en una crisis. El rey, enojado, les dijo que no se metan y que él tiene todos los poderes absolutos. Mientras María Antonieta seguía viviendo en su burbuja, despilfarrando todo el dinero del Palacio de Versalles donde vivían ellos. Aquí. En ese momento es que hay una anécdota en donde dicen que llega una sirvienta de María Antonieta y le pregunta, eh, mejor dicho, le dice, Su Majestad, el pueblo se está muriendo de hambre, no tiene pan, ya que la población comía pan literalmente, porque había muchos sembríos de trigo. Entonces, esta sirvienta le dice a María Antonieta, el pueblo no tiene pan. Ah, no, pues entonces que coman pasteles, responde María Antonieta. Ella vivía en una burbuja, ya que ella tenía toda la comida en sí, demasiada comida en su castillo, y no veía por las demás personas, tal vez no, era muy ciega de eso, no se daba cuenta que existía más personas afuera, una de las causas. Sigamos viendo. La sociedad francesa antes de la Revolución. ¿Cómo estaba organizada socialmente Francia? A la cabeza podemos ver el rey era supuestamente un delegado de Dios con un poder absoluto y hereditario, los nobles, grupos familiares compuestos de príncipes, condes, duques y otros con títulos hereditarios, ellos no pagaban nada de impuestos, el clero que vendría siendo la iglesia francesa tenía privilegios también, no pagaban impuestos, y aparece un grupo inferior que viene siendo el tercer estado. En este grupo están los campesinos, artesanos y comerciantes, ¿no? Pero un grupo que se llaman los burgueses, que más que nada son comerciantes y personas intelectuales, que también tal vez no se dedicaban a ninguna función, em, tal vez a ninguna función de comercio, ni tampoco de lo que es artesanías, más era la función intelectual. En este caso vendrían siendo como una especie de los que formaban parte de las asambleas, tenían características como de un abogado. Entonces, estos burgueses, de esta pequeña población, que viene siendo, mejor dicho, de una gran población, que es el 95% de toda la población en Francia. Todo esto forma el tercer estado. El clero, los nobles y el rey forman solo el 3%. El 95 o 97% lo forma el tercer estado, donde están los burgueses, ¿no? Bien, como les dije, había una asamblea en donde se trataba de hablar acerca de los problemas políticos que existía en Francia. Esta asamblea se dividía en dos, los girondinos y los jacobinos, ¿no? Los girondinos vendrían siendo un grupo más conservador y los jacobinos un grupo más radical, más extremista. Serment du jeu de paun, juramento en el juego de la pelota. Como les conté, el grupo de asambleístas quería tal vez el bienestar para Francia. Le habían pedido al rey que reduzca los gastos, pero el rey los había negado, incluso había negado la entrada donde hacían sus reuniones, y ellos deciden reunirse en secreto. En Serment de Jeu de Paume, el juramento en el juego de la pelota, en un lugar donde se jugaba el tenis, la pelota, ellos se reúnen en secreto y llegan a las siguientes conclusiones. Bien, ¿quién dominaba esto? Era Robespierre por parte de los jacobinos, ¿no? Robespierre por parte de los jacobinos. Esta asamblea tenía mucha ilusión de tomar el poder, ¿no? Más que nada los jacobinos, e hicieron que el pueblo llano, los campesinos y artesanos en general, todo el pueblo se una a ellos.
Robespierre habla en una asamblea y empieza a influir y a persuadir a la gente. Entonces toda la gente, todo el pueblo se une y va a tomar la Bastilla, ¿no? No Versalles exactamente, sino la toma de la Bastilla es una fortaleza, una especie de cárcel donde se guardaba tal vez mucho armamento. Ese día, el 14 de julio de 1789, podría decirse que fue la revolución como tal, ¿sí? Entonces, ¿y después qué pasa? ¿Después qué sigue? Tenemos estos dos grupos de políticos de la asamblea que son los girondinos y los jacobinos. Los girondinos son más pegados al rey. Ellos querían que el rey todavía conserve su poder, sino que haga unas reformas, que hablemos con él y que haga reformas. Mientras que los jacobinos pedían la cabeza del rey, ¿no? Ellos querían acabar con todo y hacer una revolución total. ¿Quién salió ganando? ¿Quién se impuso sobre quién? Los jacobinos. ¿Y qué lograron? Proclama de los derechos del hombre y del ciudadano. Unite indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort. Traducido en español quiere decir libertad, igualdad y fraternidad o la muerte, ¿no? Esos son los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Intentó huir, rey Luis XVI con su esposa, con María Antonieta, en el año de 1791. En el intento de su huida, es capturado, pero no fue tan fácil la captura, ya que ellos se habían disfrazado con ropas muy humildes. En eso alguien le reconoce y se hinca y le dice su majestad, y hace evidente que por ahí estaba un grupo de jacobinos que eran los más extremistas y se dieron cuenta que el rey trataba de escaparse. Y separan a los dos, los separan y los ubican en diferentes palacios que no eran igual que Versalles, pero los encarcelan como un encarcelamiento domiciliario. Después de eso, para el año 1793, toman la decisión los jacobinos e inicia la época del terror. Inicia con la guillotina del rey, se le sentencia a una guillotina, ¿no? La guillotina es esta manera este aparato que servía para cortar cabezas. Entonces la muerte era instantánea. Se le sentencia al rey en la guillotina. Se imaginan lo que pasa, ¿no? Después de esto, también María Antonieta también fue guillotinada unos meses después. Y algo muy curioso con María Antonieta. Se dice de ella que pasó accidentalmente sus últimas palabras, no vamos a hablar, se afirma que pisó accidentalmente a un verdugo y que sus últimas palabras fueron: Señor, le pido perdón, no lo hice a propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que no, una reina no perdía su alcurnia, su, su gentileza, su amabilidad de noble. Y así murió el rey y la reina y se empezó una época del terror. Quien no forme parte de la revolución, a la guillotina. Quien no forme parte de la revolución, a la guillotina, empezando un caos total. Incluso en tanto caos, el propio Maximiliano Robespierre cayó en su propio reinado del terror. También fue guillotinado en el año 1794, porque una persona cuando se excede en el poder, puede tener la tendencia de volverse loco. Hay varias teorías. Se dice que fue una conspiración. Obviamente fue una conspiración, porque Robespierre no se cansaba, mejor dicho, de guillotinar a la gente que no estaba a favor de la revolución. Por lo tanto, los propios seguidores de él, por ese miedo de ser guillotinados, lo guillotinaron a él. ¿Qué nos trajo dicha revolución? ¿Cuáles son las consecuencias? La finalización del antiguo régimen y de la edad moderna. Obviamente se termina con la monarquía, proclamación de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que son una influencia